Es @perspectivas33. Utilícela, dele seguir y también comente sobre los temas que vamos a abordar esta mañana con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hay varios temas. Uno de ellos es la solicitud que ha presentado el Partido Arena para que el magistrado Walter Araujo no conozca del proceso de la elección presidencial del próximo año. También vamos a hablar de cómo avanza el calendario de las elecciones para el próximo año, cuando se elija presidente de la República. Y precisamente con este último tema vamos a iniciar esta mañana. El calendario en algún momento, magistrado, tuvo algunas dificultades. Uno de ellos fue el tema de presupuesto, que en la Asamblea Legislativa se retrasó. Otro también fue aquel, si se pudiese llamar, impasse entre los magistrados cuando no se ponían de acuerdo sobre el destino o la orientación de este presupuesto. ¿Ha tenido alguna implicación a la fecha en el calendario electoral todas estas situaciones que he mencionado? Sí, este tipo de retraso siempre suele afectar los tiempos del calendario electoral, nos pone a correr con algunas etapas. Yo ya había señalado, por ejemplo, cómo esto iba a impactar en algunos procesos de contratación, de licitación. Hemos tenido en algunas etapas que hacer contratación directa. Por ejemplo, nosotros llevamos 8 etapas de publicidad, 8 distintas etapas de publicidad, al menos en una de ellas, que tiene que ver con este proceso de consulta ciudadana, tuvimos que correr a hacer una contratación directa y eso se deriva de los retrasos que en su momento yo señalé públicamente porque ya veía venir ese escenario de cosas. Sin embargo, hemos podido, con la actividad operativa del tribunal, salir a tiempo. Precisamente hoy estamos en la fase de consulta ciudadana. Tenemos desplegada ya en la calle, son más de 800 personas, más de 820 personas de consulta ciudadana, que son las que se encargan, máquina en mano, con un equipo como este, de supervisar, verificar dónde le toca votar a cada elector, con máquinas como esta que son muy modernas, parecidas a las que donde se verifican tarjetas de crédito. Estamos desarrollando una consulta nacional y eso, pues bueno, hemos estado a tiempo, o sea, ya estamos en campo, estamos en distintos lugares, ya hablaremos de ese tema, pero quiero señalar el calendario electoral, pese a los retrasos que significó el presupuesto, algunos temas de acuerdo, a estas alturas, de cara a lo fundamental, marcha en tiempo. ¿Qué significa en tiempo? Significa que las elecciones estarán listas el día 2 de febrero, significa que los candidatos tendrán como fecha límite de inscripción el día 3 de noviembre, significa que estaremos aperturando la campaña electoral formal como tal, no esta pre-campaña que hoy tenemos, sino la campaña electoral el día 2 de octubre, y eso también significa que estaremos haciendo la convocatoria de elecciones, el decreto de convocatoria, este próximo 23 de septiembre. ¿Todo marcha conforme a las fechas establecidas referente al calendario electoral? Sí, todo marcha, no ha habido retraso en ninguno de los tiempos fundamentales. Debo de decir que una elección presidencial como esta, técnicamente y administrativamente es muy sencilla, es muy simple, no tiene los rigores, las complejidades de una elección legislativa y municipal, donde hay miles de candidaturas. Me refiero, por ejemplo, a nivel de consejos municipales, por ejemplo, pues son 262 consejos municipales y en un municipio a veces participan hasta 6 o más partidos políticos. Cada consejo municipal tiene entre 6 y 18 personas de acuerdo al tamaño de esos consejos municipales. Eso tiene que ver con la población y de esa manera pues la cantidad de candidaturas que hay que inscribir, que hay que verificar, a cada candidatura hay que verificar si tiene sus finiquitos, sus solvencias, sean solvencias
de la Corte de Cuentas, de la Procuraduría General, distintas solvencias para asegurarse que esa persona no tenga ninguna dificultad con instituciones del Estado. Por lo tanto, eso da la idea de lo complejo que es una elección legislativa y municipal. Bueno, la elección municipal departamental a nivel de diputado en San Salvador tiene más de 200 fotografías. En cambio, una elección presidencial, así como va esta, por ejemplo, ahorita vamos con 5 candidaturas, hoy por hoy 5 candidaturas, que son la candidatura del FMLN con el profesor Sánchez Serén, la candidatura de Arena con el señor Quijano, la candidatura de Unidad con el señor Saca, la candidatura de Fraternidad Patriota Salvadoreña con el señor Oscar Lemus, la candidatura del Partido Salvadoreño Progresista con el señor René Rodríguez Hurtado. O sea, esas son las 5 candidaturas, pues eso es más fácil de administrar. Por eso yo siempre insisto, una elección presidencial es muy simple. Claro, las complicaciones de una elección presidencial más están en la esfera del orden político, porque obviamente está en juego todo el poder político del país y sus complicaciones suelen ser más de orden político, como la que tú anunciabas que vamos a abordar en un momento, de las dificultades propias que se dan en el seno de los partidos políticos y que pueden afectar el proceso electoral. Usted mencionaba que producto del atraso en la aprobación del presupuesto por parte de los diputados y además a la hora de asignar la partida presupuestaria aprobada por la Asamblea, hubo atrasos. Y esto provocó o permitiría que en algunos escenarios no hubiese licitaciones y que fuesen contrataciones directas. Por ejemplo, ahora se está realizando la verificación del padrón electoral y para ello hay una contratación de vehículos. Esta flota de vehículos podría decirse que tuvo la complicación que se mencionó o se anunció en algún momento referente a las licitaciones que serían en algún caso compras directas. No. En el caso de los vehículos, no. En esa salimos a tiempo porque, claro, el proceso es más simple. En publicidad es más complejo porque son 8 diferentes etapas de publicidad. La de los jóvenes, la del voto en el exterior, la de la consulta, de la primera fase, de la fase del voto residencial de Occidente, la fase nacional de voto residencial, el estímulo a la gente para que vaya a votar, la campaña de cierre. O sea, en publicidad son varias etapas y cada una es independiente y eso lo vuelve mucho más complejo. En el de los vehículos no, eso pudo salir a tiempo, la licitación ha sido una licitación. Y aquí un tema bien importante, a veces la gente nos pregunta, ¿por qué el tribunal en materia de vehículos prefiere arrendar vehículos, alquilarlos y no comprarlos? Primero, estamos hablando de una importante cantidad de vehículos que nosotros en cada una de las etapas, son varias etapas, usamos que hasta 100, 150 vehículos en cada etapa, porque eso tiene que ver con movilizar no solo personal humano, sino mucha logística. A veces la gente no sabe, por ejemplo, que antes, con motivo del voto residencial, cuando no había voto residencial en el país, había apenas 461 centros de votación. Hoy, con motivo del voto residencial, ya no hay 461. Hay un poco más, habrá un poco más de 1.600 centros de votación. Eso implica más personal, más logística, más transporte. Y por lo tanto, todo ese proceso es mucho más complejo. Y cuando nosotros rentamos un vehículo, con la renta viene incluido quien conduce el vehículo, el chofer que conduce el vehículo, viene incluido el seguro del vehículo, esos vehículos deben asegurarse, viene incluido el mantenimiento de los vehículos y viene incluido el GPS, que es un sistema satelital que nos permite por nuestras computadoras tener pleno control de dónde están, a qué horas están,
cada uno de los vehículos en todo el territorio nacional. O sea, no puede ocurrir que un vehículo salga de la ruta establecida sin que nos demos cuenta. Entonces, y todos esos vehículos que nosotros arrendamos, por ejemplo, pasado el evento electoral, si fueran vehículos comprados por el tribunal, es necesario tener presupuesto no solo para el mantenimiento, llantas, mantenimiento de aceites y lubricantes, sino también para asegurarlos. Y el presupuesto ordinario del tribunal es tan corto, es tan estrecho, que a duras penas ajusta para el sostenimiento salarial de la institución. Por lo tanto, no podríamos cargar con una flota vehicular después de un evento electoral. Es por eso que, para no elevar los costos, para nosotros es mucho más práctico únicamente arrendar los vehículos que se van a utilizar en una operación electoral. Pero insisto, esos se pudieron vía licitación pública contratar a tiempo, y eso obviamente ha asegurado mucha transparencia, mucha confianza, que los vehículos estén a tiempo, y producto de ello ya estamos desarrollando esta nueva consulta nacional, que obviamente esta consulta abarca todo el territorio del país, vamos a todos los rincones del país, y tiene por sentido que cada salvadoreño sepa dónde le toca votar. Había, bueno, referente a este tema, alguna inconformidad quizás de alguno de los magistrados, y me quiero referir al magistrado Canjura, que decía del por qué licitarlo, y había una explicación en la que se decía que son pocas las empresas que tienen esta cantidad de vehículos. Pero le voy a dejar planteada la pregunta: ¿existe alguna otra posibilidad en la que se haga por separado la contratación de esta flotilla de vehículos? Es decir, que varias empresas participen y que todas se sumen con determinada cantidad de vehículos y que no se haga a una sola. Le dejo planteada la pregunta porque tenemos que hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Regresamos, y gracias también por reportarse ya y también comentar sobre los temas que estamos abordando esta mañana con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. No le cambie. Gracias, amigos, por quedarse con el Canal 33. Dejaba planteada la interrogante al magistrado sobre la contratación de vehículos, porque en la misma argumentación que hacía el magistrado Canjura decía: no hay muchas empresas que ofrezcan tal cantidad de vehículos. La pregunta era si existe la posibilidad de que se hiciese con varias empresas para completar la flota. Yo incluso habría que buscar modalidades. Realmente lo que ocurre es que el parque vehicular para operaciones tan complejas como esta, pues no es lo suficientemente amplio. Un proceso electoral implica la movilización de cientos de miles de personas. De hecho, se considera en el mundo electoral que un proceso, un evento electoral, es la movilización humana más grande en tiempos de paz. O sea, de hecho, por ejemplo, el tribunal genera pues más de 60,000 contrataciones temporales para organizar todo el evento electoral, eso sin contar con las juntas receptoras de voto, donde hay más de 100,000 personas contratadas. O sea, es muy, muy compleja la operación. Yo incluso tengo una solución de más profundidad que va más allá incluso de si se contrata pequeñas empresas. Yo creo que en el futuro, y viendo la experiencia de otros países, en el futuro lo que nosotros necesitamos más bien es un marco de cooperación interinstitucional, porque yo creo que todo el Estado salvadoreño, el gobierno, tiene suficientes vehículos como para en la siguiente elección, que va a ser unos meses después, un año después de esta que tenemos, pues es una elección legislativa y municipal. Yo aspiro a que haya cooperación del Estado, de la flota vehicular del Estado. Por ejemplo, Centro Nacional de Registro tiene muchos vehículos, una buena flota vehicular, otras instituciones, Corte Suprema, etcétera. O sea, hay instituciones, Cancillería, que tienen flotas vehiculares, y podemos disminuir los arrendamientos sustantivamente haciendo uso de los vehículos del Estado. Claro, hoy el tiempo ha sido corto, recién hemos concluido la ejecución plena del voto residencial, no dio esos márgenes, pero creo que eso debe de ser
una tarea futura, que el proceso electoral descanse más en las propias capacidades del Estado para ahorrar recursos. Y por supuesto, pueden generarse mecanismos mediante contrataciones más de detalle, porque incluso en una contratación como la que acaba de pasar, se podían unificar, se podían unir varias agencias pequeñas para participar. O sea, pero ese es un tema de iniciativa privada. O sea, ellos mismos podían tomar iniciativa de participar en distintos ítems. Siempre con el tema del calendario de 2014, magistrado, hay una solicitud en la Asamblea para que el periodo para la inscripción de coaliciones sea modificado. ¿Cómo surge esta iniciativa y en base a qué se solicita esto? Bueno, el tema hoy por hoy ha quedado cerrado porque nosotros como tribunal solicitamos a la Asamblea Legislativa modificarlo. No hubo votos en la Asamblea Legislativa, por lo tanto sigue como está. Explico de qué se trata el problema. Durante el proceso electoral hay distintas etapas. Una de ellas es la etapa de inscripción de las coaliciones electorales. Eso significa partidos que deciden ponerse de acuerdo en firmar un protocolo, pues de acuerdo a la legislación firman un convenio, y ese convenio se debe de inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral. Como estaba antiguamente el Código Electoral, porque hoy tenemos un nuevo marco de ley, un nuevo Código Electoral y una ley de partidos políticos, ese proceso se ejecutaba dentro del periodo de convocatoria. ¿Eso qué significa? El tribunal emite dos decretos de convocatoria. Uno para aperturar el proceso electoral, que es lo que se llama convocatoria de elecciones, es un decreto de ley, y un segundo decreto, que es el que cierra el proceso electoral, que es el decreto que declara firmes los resultados, establece con números los resultados y establece quiénes han ganado las elecciones. Dentro de ese periodo electoral se inscribe, entre el decreto de apertura y el decreto de cierre, se establecía la inscripción de candidaturas. Esta vez, por alguna razón legislativa, esto es un tema que los diputados podrían explicar, el periodo de inscripción en lo que es la ley de partidos políticos que se aprobó, pues con todo el esfuerzo de los partidos políticos, se estableció en esa ley de partidos políticos una variante, y es que ya no tomaron como referencia días corridos como los tenía el viejo código, se calculaban días corridos, sino que esta nueva normativa lo que establece son días calendario, o sea, deja por fuera sábados, domingos y días festivos. Correcto. Eso generó un desajuste que lo que hace es que la última fecha en el proceso electoral para inscripción de las candidaturas, de las coaliciones, inscripción de coaliciones, es el 17 de septiembre. Y el tribunal convoca a elecciones el día 23 de septiembre. O sea, que la última fecha válida para inscribir coaliciones cae fuera del marco de convocatoria, lo cual no es ningún problema jurídico. No es ningún problema jurídico porque perfectamente puede ocurrir antes. Eso no le afecta a los peticionarios. Probablemente lo único que puede ocurrir es que los ponga a correr. Y por eso el Tribunal Supremo Electoral, cuando vimos que en la Asamblea Legislativa no habían votos para armonizar esa normativa, para situar la última fecha dentro del calendario, entonces nosotros tomamos la decisión de publicar en los periódicos que la última fecha para inscripción de coaliciones es el día 17 de septiembre, o sea, 6 días antes de la convocatoria. ¿No va a tener mayor complicación con alguno de los procesos, alguna revisión, el hecho de que sean o que estén cercanas las fechas? No, de ninguna manera,
porque de todas maneras, hoy por hoy, en el radar electoral, en el panorama electoral, pues hasta hoy solo se vislumbra una coalición. Es lo que tenemos anunciado en medios. Vamos a ver si en los días que preceden surja el interés de nuevas coaliciones, porque recordemos que hoy vamos a un evento electoral donde tendremos un marco de 10 partidos políticos, 8 que ya están inscritos y 2 que están resolviendo pequeños detalles, pero que lo fundamental lo tienen cubierto. Y repito, de esos 10 partidos políticos, los 8 ya inscritos son, bueno, el FMLN, el Partido Arena, el Partido de Conciliación Nacional, Gana, la Democracia Cristiana, el Partido Salvadoreño Progresista, Fraternidad Patriota Salvadoreña, el Partido Socialdemócrata y el Cambio Democrático y el Partido Democracia Salvadoreña. O sea, son 10 partidos políticos, de esos 10 los que están concluyendo su proceso. Ya lo que le falta es carpintería, cosas que no son muy complejas. Es el Partido Socialdemócrata del señor Jorge Meléndez y el Partido Salvadoreño Progresista, Partido Democracia Salvadoreña de uno de los señores Alume. Entonces, esos 2 son los que falta que concluyan temas de carpintería. Por lo tanto, pues no sería extraño que pudieran surgir nuevas coaliciones, pero hoy por hoy en el radar la que tenemos es la coalición de unidad, que son los que están proyectando ese esfuerzo, y nosotros pues estamos listos para que ellos presenten su documentación. Retomando el tema del padrón electoral, se cerró el pasado 5 de agosto y ha iniciado el Tribunal Supremo Electoral una especie de depuración. Escuchábamos hace un par de semanas que varios fallecidos ya han salido del padrón electoral. ¿Cuánto más va a durar este proceso, magistrado? Bueno, nosotros con el cierre del registro electoral, cerramos registro, cerramos padrón el día 5 de agosto a las 12 de la noche. Hemos cerrado con un padrón de 4.960.511 personas exactamente. Ese número ya no puede aumentar, pero ese número sí seguirá bajando, seguirá disminuyendo con motivo de las depuraciones que siempre se van efectuando de personas fallecidas. Todavía hoy que estamos en el marco de la nueva consulta nacional y que invitamos a todos los salvadoreños a que verifiquen dónde les corresponde votar, porque eso permitirá que voten cada vez más cerca de donde viven. Entonces, en ese mismo esfuerzo nos vamos a acercar a las alcaldías con el RNPN para seguir depurando el registro electoral. Entonces, de los 4.960.511 personas, ese número ya no subirá. Puede disminuir producto de las depuraciones. En el último periodo, entre la última elección y esta elección, entre el RNPN, que es quien lleva la carga principal, y el tribunal, hemos logrado separar personas fallecidas que estaban dentro del padrón, un poco más de 46.000. Todavía hace falta mucho trabajo que hacer, pero se ha depurado sensiblemente el padrón. De esos 4.960.511 personas, debemos de recordar que ahí están incluidos los 141.000 personas que viven en el exterior y tienen DUI del exterior, pero de las cuales solo se empadronaron alrededor de 10.200. Que ellos serían los únicos que podrían votar. A menos que vinieran al país. A menos que vinieran al país, y siempre ocurre. Siempre viene cierto número de personas y el tribunal, como corresponde, preparamos una infraestructura. Hoy hemos decidido nuevamente solicitar a la Asamblea Legislativa que con otro decreto nos habilite un centro especial para poner a votar a todos aquellos salvadoreños, salvadoreñas que ya sea hayan venido al país por motivos turísticos, a ver su familia, por motivos laborales, si se encuentran
el día de las elecciones en El Salvador podrán votar. Y por lo tanto, vamos a habilitar un centro de votación. Y si le parece, lo ampliamos, pero Perfecto. al regresar de la pausa para no interrumpirlo. Volvemos. Hay varios temas más que conversar esta mañana que tienen que ver con las elecciones presidenciales. Uno de ellos es el voto en el exterior. Cerca de 10.000, 11.000 personas fueron las que mostraron su interés para poder votar en el exterior, magistrado. Sobre ello, ¿qué avances se tienen? Porque por ahí estaba la discusión de que habían más salvadoreños que tenían documento único de identidad, pero con dirección acá en El Salvador, que no van a poder ejercer el voto allá en los Estados Unidos, por ejemplo. En el exterior tienen DUI alrededor de 141.000 personas. De esos, pues algunos lo tienen vencido, no pueden votar. Porque ni en El Salvador ni en el exterior se puede votar con un documento vencido. Este es un llamado a que las personas revisen su documento, por si lo tienen vencido, tiene que irlo a renovar, de lo contrario no podrá votar ni en el exterior ni en el interior. Pero yo hice una solicitud a la Asamblea Legislativa porque hay un universo de las personas del exterior que se han inscrito 10.200. Eso ya se empadronaron. Pero además hay 12.000 personas que, habiendo gestionado su DUI, todavía no lo han retirado, el plástico, porque en el proceso del exterior el proceso es un poco más lento con motivo de las verificaciones que le dan seguridad y garantías al documento único de identidad. Por lo tanto, hay alrededor de 12.000 personas que, habiendo hecho su trámite, falta que recojan el plástico, que lo retiren. Y en el momento en el que lo retiran, nosotros los podemos motivar para que se inscriban, para que se empadronen. Pero para eso yo necesitaba que la Asamblea Legislativa diera una prórroga. La Asamblea hasta hoy pues ha decidido no hacerlo. Yo lo había solicitado hasta el 22 de septiembre, porque eso nos hubiera permitido inscribir, si no la mayoría, una buena parte de esos 12.000 que todavía faltan, y probablemente hubiéramos duplicado el número de electores. Pero bien, lo que hoy tenemos son 10.000. Creo que en definitiva el gran éxito del voto del exterior esta vez residirá ese éxito en que por primera vez los salvadoreños que llevan decenios en el exterior se les garantiza el derecho del voto. Esto es parecido al derecho de la libertad de expresión, que es un derecho que está concedido, pero que no todo el mundo hace uso de él. En este sentido, por ejemplo, el voto desde el exterior llegó para quedarse, para que en toda elección presidencial futura nuestra comunidad desde el exterior decida, participe. Entonces esto ya es un derecho ganado, un derecho conquistado, una reforma que vio la luz, y por lo tanto en eso reside la victoria de ese tema. Hoy el número de electores será modesto, pero confiamos a que en el futuro ese número irá creciendo poco a poco. Y hablando de plazos, en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, hay un tema que también se está en estudio, en análisis, y que al Tribunal Supremo Electoral también lo tiene atento, que es que se podría resolver que las votaciones presidenciales sean, al igual que las legislativas, por rostro. ¿Hasta cuánto o cuál es el plazo que podría esperar el Tribunal Supremo Electoral, la resolución de la sala, para que no se vea interrumpida la impresión de las papeletas, por ejemplo? Yo creo que este tema en general, el tema de las normativas legales para una elección, se ha vuelto costumbre en el país, que hay muchos retrasos, aproximan los procesos electorales y hay cosas que no están claras del marco jurídico. Por ejemplo, antes de llegar al tema de la foto y la papeleta, te señalo uno: el código electoral. Tenemos un nuevo código electoral que nosotros estamos urgidos por las capacitaciones de poderlo imprimir, pero no lo podemos imprimir mientras no lo publique el Diario Oficial, y aún no lo termina de publicar el Diario Oficial. Esto me genera un enorme retraso. Yo ahorita estoy desarrollando
un diplomado con más de 800 fiscales del país y es imprescindible tener el código electoral. ¿Qué hacemos? Trabajamos con fotocopias, lo tenemos en internet, porque no lo podemos enviar a producir mientras no se dé la publicación en el diario oficial. ¿Y hay alguna justificación expresa? Son los retrasos que siempre tiene el diario oficial, que todavía está haciendo publicaciones de julio y estamos terminando agosto. Pero a nosotros en el proceso electoral esto nos afecta porque acabamos como tribunal de cerrar un diplomado con la Universidad del Salvador de varios meses y no tuvimos un código físico que entregar. Acabamos de desarrollar otro diplomado de Derecho Electoral con la Asamblea Legislativa y tampoco tuvimos un código para entregárselo a las personas. Estamos desarrollando como tribunal este nuevo diplomado de Derecho Electoral con más de 800 fiscales del país de cara a las próximas elecciones. Tenemos que pasar a formar dentro de poco a todos los policías, que son varios miles, que nosotros los formamos también en materia de derecho electoral para el próximo evento y urge el código electoral para poderlo entregar. En esa misma consonancia están los retrasos que tenemos con la Corte Suprema de Justicia, o sea, la Sala de lo Constitucional tiene pendiente de resolver el tema de la fotografía o no en la papeleta. Para mí como magistrado presidente o como persona es innecesaria, no hace falta la foto en la papeleta de elección presidencial, no hace falta. ¿Por qué? Porque son apenas 5 candidaturas que son fácilmente reconocibles esas 5 personas por los electores. Eso es diferente de la elección legislativa, donde tengo más de 200 personas compitiendo solo en el departamento de San Salvador. Ahí sí hace falta la fotografía. Pero en el caso de la elección presidencial no hace falta. Pero bien, ese es un tema que no está en manos del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros como tribunal, en definitiva, haremos lo que determine la honorable Sala de lo Constitucional, que pues yo espero que pronto resuelva este tema, porque nosotros tenemos importante retraso. Las bases de licitación de las papeletas, el proceso de licitación de las papeletas, tuvimos que haberlo iniciado en abril. Estamos terminando agosto y todavía no aperturamos el proceso de licitación de las papeletas. ¿Y estos 4 o 5 meses de retraso en ese proceso va a significar incremento en el costo de las papeletas? Sí, obviamente eso afecta porque corremos el riesgo de que si no salimos a tiempo con el proceso de licitación, nos tocará hacer un proceso de contratación directa. Y esto no es una falla del Tribunal Supremo Electoral, sino un retraso imputable pues a la Sala de lo Constitucional. Ellos sabrán, o sea, no nos corresponde imponerle a la Sala ninguna norma, pero sí decir que el retraso que tiene la Sala pues nos afecta en el proceso electoral. Nosotros como tribunal estamos decidiendo esta semana que aunque resulte más costoso, probablemente lo que tendremos que hacer al final es publicar bases de licitación de manera más abierta, tomando en consideración de que si se determinara alguna situación por la Sala, nos tendremos que ajustar la contratación con la empresa que resulte, pues aumentar el presupuesto. Eso nos afecta, pero no tenemos otra cosa más que hacer. Vamos a retomar el tema del magistrado Walter Araujo. Se presentó recientemente una denuncia por parte del Partido Arena al interior del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué curso ha tomado esta solicitud, magistrado? Bueno, efectivamente el Partido Arena, por medio de su representación jurídica, que es el señor Velado y el señor Guerrero, interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral de recusación sobre el magistrado Walter Araujo. Este es un trámite que pues el día de ayer el tribunal ha decidido admitir ese recurso
lo que no significa todavía resolver sobre el mismo. O sea, lo que se ha decidido es que pues tiene características importantes de acuerdo a la normativa legal que nos hace tramitar esa solicitud. Que resulte al final del trámite, pues no puedo anticipar criterios jurídicos sobre eso, porque pues es algo que lo tenemos todavía en debate dentro del tribunal. La dirección jurisdiccional ya tiene instrucciones de diligenciar este tema, pero lo que puedo señalar es que el día de ayer el tribunal decidió aperturar ese proceso, darle curso a ese proceso. Veremos al final cuál sea la conclusión, porque podía también el tribunal rechazarlo y declararlo sin lugar, pero en este caso decidió aperturar el proceso y al final pues no puedo decir cuál sea la conclusión, porque eso solo será cuando eso ocurra hasta el final, pero sí puedo ser claro en decir que ha iniciado ese proceso. En segundo lugar, es importante señalar que la figura de la recusación es una figura jurídica que ya utiliza el Tribunal Supremo Electoral. O sea, el tribunal somos una instancia jurisdiccional en la materia específica del derecho electoral. Sobre eso ejercemos jurisdicción y por lo tanto, siendo el máximo tribunal en materia electoral y habiendo ya en otros procesos también dirimido este tipo de solicitudes. Ya han habido recusaciones en el tribunal en procesos anteriores, se han recusado otros magistrados, yo mismo he sido recusado en otros procesos por otros partidos políticos. Por lo tanto, no es una figura extraña al tribunal, es una figura que ya se conoce. Por lo tanto, en transparencia y aplicando todas las reglas jurídicas, vamos a diligenciar este trámite que nos ha expuesto un partido político, en este caso Arena. ¿Cómo fue la votación, magistrado? ¿Fue por unanimidad que se admitió o cómo fue la votación? Bueno, en este caso, por unanimidad de los que podíamos decidir, porque en este caso el propio magistrado Araujo ya se ha exonerado. En este caso prefirió no estar presente en esa parte de la agenda para no influenciar, no incidir, no afectar de ninguna manera el proceso, lo que me parece que es muy bueno, muy civilizado, porque él se retiró en el momento en que el tribunal debatió cómo iba a proceder, si iba a admitir, no iba a admitir, cómo iba a procesar. En ese momento el magistrado Araujo se retiró. Por lo tanto, con los 4 votos que quedaban, con esos 4 votos se dio por iniciado ese proceso en el que todavía no sabemos cuál será la conclusión. Dejo planteada una de las interrogantes para el próximo bloque y en base a lo que dice el artículo 208 de la Constitución, que es cuando se presentan las ternas de los partidos políticos para que estos sean electos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Puede un magistrado declararse independiente? Y esta pregunta se la dejo planteada para el regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, volvemos con este tema y también con su participación. No le cambien. Dejábamos planteada la interrogante antes de ir a la pausa, y es que si un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que ha sido propuesto en una terna por los partidos políticos puede declararse independiente. Es la interrogante que dejaba planteada, magistrado. Me voy a separar del caso del magistrado Walter Araujo para que hablemos en general de esa tipología de casos. Yo creo que cualquier magistrado o magistrada, cualquier juez de la naturaleza que sea su área de competencia, debe de ser independiente en el ejercicio de su cargo. Me refiero a un juez en materia penal, en materia civil o en materia electoral. Debe de ser independiente en el ejercicio de su cometido, porque el propio ejercicio del cargo, el propio imperio de la justicia le obliga de resolver conforme a derecho, conforme a la ética, conforme al sentido común. En ese sentido se esperaría de cualquier juzgador, sea de la naturaleza que sea,
independencia. O sea que por lo tanto yo creo que en cualquier conflicto de esa naturaleza no está en juego el término de la independencia, porque uno, más allá de la pertenencia política que pueda tener, está obligado a actuar en primer lugar de manera ética, de manera correcta. O sea, el pertenecer a un partido político, a uno como persona, no lo exonera de actuar y resolver de manera ética, de manera correcta, apegada a derecho y al sentido común. En materia electoral, pues no es la excepción. Hay un marco de ley que está establecido por la Constitución, por la ley de los partidos políticos, por el Código Electoral, por el Tribunal de Ética Gubernamental, por la Ley de Acceso a la Información. Hay un conjunto de normativas y estamos obligados a cumplirlas. Cuando se nos elige como magistrados, los partidos para los que provenimos de un partido político, somos postulados por un partido político en una terna. Y luego la Asamblea Legislativa elige por sobre esa terna. En ese sentido, pues, hay una responsabilidad personal de actuar conforme a derecho. Yo creo que lo que hemos venido teniendo en el país son más bien problemas internos propios de un partido político. En casos como este, un partido ha tenido la prerrogativa de resolver su tema, su problema, dentro del propio partido político, ante el Tribunal de Ética Gubernamental o ante la propia Asamblea Legislativa, porque las cosas de la manera que se hacen, así también se deshacen. Yo creo que a cualquier magistrado puede ser llevado a un proceso legislativo por medio de la figura jurídica que ya establece la normativa legal, que es la figura del antejuicio. Obviamente, un antejuicio tiene legalmente sus procedimientos, las causales que configuran ese recurso, y por lo tanto corresponde a cualquier partido político. En este caso, el caso que nos ocupa es el de Arena. Arena pudo haber tenido, tiene todavía la posibilidad de llevar este tema al seno de la Asamblea Legislativa. O sea, Arena ha tenido varias prerrogativas. Una es dirimirlo al seno de su partido, porque el señor Araujo sigue siendo militante del partido Arena, entonces es un tema que ellos pueden tratarlo en familia. En segundo lugar, puede haberlo llevado, como también lo ha hecho, ante el Tribunal de Ética Gubernamental. No sé cómo al final lo va a dirimir Ética Gubernamental. Puede también llevarlo a la Asamblea Legislativa por medio de la figura del antejuicio. Ahí no lo ha hecho, y ha decidido llevarlo por la vía de la figura de la recusación ante el Tribunal Supremo Electoral. Y en medio de toda esta situación, magistrado, se han escuchado declaraciones, por ejemplo, del candidato a la vicepresidencia del mismo partido Arena, hablar o mencionar la palabra fraude, producto de comentarios que pudo haber hecho a través de las redes sociales el magistrado Araujo. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, en primer lugar, me parece de que el tribunal, como cuerpo colegiado, hemos dado la certeza, la transparencia de haber manejado bien, muy bien, los últimos procesos electorales. O sea, hoy hay más certeza sobre cada uno de los capítulos que permiten dar confianza a un evento electoral. Me refiero al padrón electoral. Hoy es mucho más transparente, mucho más depurado, se somete de manera plena a procesos de consulta ciudadana, las papeletas de manera transparente y con todos los mecanismos de auditoría, así se producen. Los sistemas de transmisión de resultados son totalmente auditados a la vista de la ciudadanía, bajo control de todos los partidos legalmente inscritos, bajo observación de la comunidad internacional, de los medios de comunicación. Por lo tanto, tenemos un proceso electoral absolutamente transparente. Yo creo que las propias diferencias de un partido político no debieran de ser utilizadas para ensuciar al Tribunal Supremo Electoral.
Yo creo que Arena tiene un problema interno que debe de resolver, es su problema, y en este caso el tribunal somos un ente que ha demostrado manejar con mucha transparencia el proceso electoral. O sea, creo que es impropio señalar que por un problema interno de un partido político, de ahí derivar de que puede haber fraude en las elecciones. Yo creo que eso no es correcto. En primer lugar, porque un magistrado no dirime el proceso electoral. Somos un ente colegiado con mucha solvencia y con mucha capacidad. ¿Hay plazo para dar la resolución sobre esta admisión que hicieron el día de ayer de la recusación o la petición de recusación? Efectivamente, ahorita entramos a la fase, hemos invitado por la vía de esa resolución. Este día se estará notificando, pues en este caso a los peticionarios, para que comparezcan y ofrezcan sus evidencias, sus pruebas ante el Tribunal Supremo Electoral, y de eso derivará los debates que tendrá el tribunal para definir la aplicación o no de esta figura de la recusación. O sea, ese ya es un proceso en marcha y al final veremos si eso, cuál sea el resultado. Me comentan que a través de la cuenta de @perspectivas33 el magistrado Walter Araujo también se ha comunicado con este espacio. Vamos a ver qué es lo que ha mencionado el magistrado Araujo. Alcanzo a leer, dice: tengo plena fe en el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Los del COENA no me van a imponer una línea. Es el comentario que hace el magistrado Walter Araujo, que está pendiente también de este espacio. También decía, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen la suficiente capacidad para dirimir la solicitud presentada por el licenciado Velado y también el licenciado Juan Francisco Guerrero. Parte de los comentarios que ha hecho el magistrado Walter Araujo. ¿Alguna opinión? Efectivamente, yo creo que este tema ya está en manos del tribunal y esperamos que haya un resultado. Sí, efectivamente. Perfecto. Amigos televidentes, quiero agradecerles esta mañana por haber compartido con nosotros sobre estos temas de cara a las elecciones presidenciales del 2014 y también a usted por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias, y recordar al pueblo salvadoreño consultarse en todos nuestros kioscos. Si se consulta, de eso dependerá que usted sepa dónde votar en las próximas elecciones. Solo necesita su DUI, lo puede hacer en nuestros kioscos, en la página web, por teléfono en el 2209-4040 o con nuestras brigadas móviles. Muchas gracias. Gracias, y yo ya lo hice. Acá está la muestra de que yo ya consulté a dónde me toca votar el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Quédese con el canal 33. Viene la segunda entrega de Teleprensa. Buenos días.